espera por mí. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, salve María. Y ella se sorprendió ante estas palabras y se preguntaba qué significa aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo porque tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y vas a poder tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre la casa de Israel. Su reinado no tendrá fin. Y María le contestó al ángel, le preguntó: ¿Cómo podrá hacer esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo se posará con su sombra. Por eso el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios, Santo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, y a pesar de que está anciana, a la que llamaban estéril, ya está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Soy la esclava del Señor, que se haga conmigo como me has dicho. Y en ese momento la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya. Proclamamos este texto, queridos hermanos y hermanas, a quienes saludo, en el amor y la misericordia del Padre que nos ha dado a Jesús, nacido de María por obra del Espíritu Santo. También en la custodia y la paternidad de San José. Para saludarles y sobre todo alegrarnos por el compartir de este texto del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, el anuncio del ángel, en el capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. El anuncio del ángel es la proclamación de la vida que se manifiesta, la esperanza de la vida cierta, como en el poder de la gracia y la misericordia de Dios, en el anuncio del ángel Gabriel, presencia misma del Señor, anuncia a la llena de gracia, a María Santísima, la que se llena de alegría. Por la alegría que trae a la humanidad, ella acepta la concepción de un hijo, por obra del mismo Espíritu, sin la participación de varón. Milagro de gracia de una nueva creación. Ella recibe del ángel el nombre de un hijo. Se llama Jesús, descendiente de David, el que reinará para siempre. Él es el Salvador, en quien se defiende la vida, en Él en quien nos sostenemos, el que ha venido a dar sentido a nuestra existencia y sobre todo a conducirnos al don de la salvación, porque Él es el perdón de Dios, la misericordia de Dios que se manifiesta. Y María en su fiat dijo el fiat por nosotros, el sí a la vida. De lo que hoy vamos a hablar de ese sí a la vida que se concibe, de ese sí también al don de la salvación, a la verdadera vida eterna que se nos comunica en Cristo Jesús, el Verbo encarnado, que pasó haciendo el bien, que murió en la cruz y resucitó, y que nos renueva en nuestra existencia. Es la vida la que hoy también celebramos, la vida es la que proclamamos, pero por el poder del misterio de la encarnación, el misterio del Verbo eterno, vamos a pedir esa bendición y esa sanación sobre las heridas que tenemos de los abortos y las secuelas mismas del aborto, para esas madres y padres también, para esas familias donde ha habido abortos,
incluso esas situaciones de abortos involuntarios. Claro que hablamos de los más graves, que serán los voluntarios y los provocados. Hoy vamos a proclamar la vida. A quienes ya lo han provocado, recibir esa perdón y la sanación, y diremos cómo se hará ese ejercicio de encontrar ante Dios la paz y también recomprender esas secuelas que son sanadas en el poder y la misericordia del Señor. O también esos vacíos de maternidad por las criaturas seguramente perdidas y algunas perdidas y no reconocidas, porque por métodos abortivos ni se han dado cuenta que han causado abortos. Es eso lo que vamos a compartir, pero es esperanza. No vamos a mostrar juicio. Dios juzga si no hay arrepentimiento y si no hay sanación, pero si hay arrepentimiento, que se derrame la misericordia de Dios en la reparación que requiere esta gran situación, esta gran herida, este crimen de humanidad. Que Dios nos asista y que podamos entrar en una experiencia maravillosa de sanación por la cual nos libramos de los males que acarrean uno de los desastres más grandes que hay en el mundo. Los desastres del aborto son millones y millones de vidas que se han retenido, se han detenido, y quienes han entrado en esas complicidades. Un aborto definitivamente es un crimen de humanidad, es una vida, y de eso vamos a hablar y vamos a compartir para que haya esa bendición. No temas continuar en este espacio si has tenido esa experiencia, o para prevenir a quienes están en ese camino maravilloso de engendrar y luchar por una vida y por tantas vidas. Aquí estamos compartiendo la emisora Minuto de Dios, Donan en el máster de nuestra emisora, así en este compartir que llega a ustedes en tanta gracia, también en tanta unción y bendición, y sobre todo la sanación de esta herida del aborto. Bienvenidos y bienvenidas a Kenosis. Y bien, no es fácil tratar la realidad del aborto, de pedir sanación sobre las heridas y las secuelas del aborto, sobre todo en aquellos abortos provocados. Incluso también quedan ciertas nostalgias que deben ser sanadas en las criaturas no nacidas involuntariamente. Y no es fácil, como les decía, poder abordar las situaciones del aborto, sobre todo cuando se callan y se queda esa situación pendiente en la vida y las afecciones que eso puede traer a las personas, que a las mamás, a los papás también, porque ellos también reciben las consecuencias. Más en este tiempo, donde hay esas campañas, parece, de organizaciones mundiales y parece que hasta del mismo orden mundial que están llamando para detener los nacimientos. Y se crean en los países un montón de leyes y normas justificando tipos de abortos que los llaman incluso hasta terapéuticos. Imagínese eso. Y entonces justifican diversas situaciones para poder detener y cortar la vida, sabiendo que la vida viene de Dios, Dios la concede y Dios también la pide. Es eso, no tiene ningún ser humano, por ley natural, por mandamiento divino, no matarás, no tiene ningún ser humano derecho sobre la vida. Las discusiones que hay son muy serias en el nivel de la ética o la bioética o la moral y también la ética misma, discutiendo simplemente de si la mujer puede decidir o no por la vida de la criatura que lleva. Esa decisión a ella ya no le corresponde, porque ella alberga la vida y es un santuario de la vida, y ese santuario le corresponde a Dios. No puede decidir por una vida. Y ya habrá que hacer los tratamientos, los cuidados, las situaciones necesarias. Hay situaciones concretas muy complicadas que requerirán pues de todas las ayudas, todas las terapias, todos los consejos y también el tratamiento médico conveniente. Pero es eso. Yo no sé, la cuestión es que
se nos ha politizado la cuestión de la vida y se está manipulando al antojo cuando hay diversas situaciones de alguna manera de promiscuidad, de perversión, y entonces suceden embarazos tal vez ni tan esperados, y ahí se llega a veces a situaciones de los abortos, o una mamá, una esposa que se siente que se siente no querida, que se está maltratada, queda en embarazo y a veces o está en unas situaciones muy límites, por ejemplo, realidades económicas muy graves, y entonces a veces deciden incluso hasta entre ambos, esposo y esposa, a generar el crimen del aborto. O familias que saben que su hijo o su hija quedó en embarazo y entonces hacen consensos de asesinato para ir a provocar los abortos. Y cuántos daños hay para después no poder fecundar, y esa herida que es terrible, de la que vamos a hablar y la que vamos a compartir. Porque se le está negando violentamente el derecho a la vida a una persona que ya existe desde la concepción. Bueno, existe desde la eternidad, porque al momento de la concepción ya tiene el espíritu que Dios ha creado para esta persona, ya tiene el alma. Eso no la crea ni el papá ni la mamá. El espíritu de una persona viene por don de Dios y se concibe, en ese momento se entrega, y nadie decide por una criatura. Y violentamente cortarle la vida es negarle el derecho a existir, no dejarle nacer, o no pudo nacer. Y por eso hay que distinguir siempre del aborto como asesinato, como algo querido y buscado, y aborto no voluntario o espontáneo, o por circunstancias no expresamente queridas que no intentaban directamente el aborto. Ya uno lo sabe, circunstancias, a veces se tomó algo o alguna fuerza un poco extrema o inesperada, o una caída o alguna situación o una gran preocupación. Hay tantos motivos y tantas cosas. Ese es involuntario. Pero ambos tipos de aborto en niveles distintos también tienen efectos. Imagínese esto, ambos tipos de aborto, voluntario o involuntario. Y entonces estamos en ese campo en el que la oración de sanación es muy poderosa, porque se dirige al Dios de la vida, al que es dueño de lo que existe, el que nos crea y da a los padres la mediación de poder ser instrumentos de la vida, así lo llamemos. Y entonces, y pedirlo a través de María Santísima, Madre de la Vida, de los ángeles, santos y santas. Y suplicar eso. Hoy hay cosas hermosísimas, santuarios incluso dedicados a orar por los niños no nacidos, y hay unas experiencias de oración muy increíbles, sobre todo a través del rosario. Me acuerdo cuando fui al santuario de Holy Love, Maranatha, en Estados Unidos, ahí en Cleveland, Ohio. Hay un santuario hermosísimo donde una de las manifestaciones que hay de la Virgen María es reparar por los abortos que están ocurriendo en el mundo, reparar por los países que han aceptado legalmente el aborto o tipos de aborto, y reparar por esas criaturas que quedan en un estado espiritual de retención y que espera la justicia sobre quienes lo causaron y sobre quienes son cómplices de este asesinato. Y así se ora. Y he visto hay un rosario muy bonito de orar por esas criaturas, que son como lágrimas de la Virgen, pero muy bien hecho ese rosario, y por dentro pequeños fetos. Y la promesa de la Virgen para estas criaturas es también cada Ave María, para liberar una criatura que ha sido abortada. Es una bendición muy grande, pero habrá que hacer la oración de sanación por el papá y la mamá, más, que es la más afectada, pero también liberar a quienes de alguna manera han sido cómplices de la vida y cuántos han causado. Ustedes pueden ver en internet por ahí testimonios de conversión maravillosa. Yo veía en estos días un doctor que había practicado abortos, y cuando tuvo esa iluminación de lo que había hecho, Dios le mostró el gran arrepentimiento y se dedicó toda la vida a trabajar en favor de las criaturas por nacer. Por eso es tan importante orar, pedir esa bendición, ese conocimiento interior, no negar, porque esos efectos de los abortos son tremendos. Se puede negar los primeros años, pero la herida está muy ahí supurando. Pero eso aparece y despierta en los años siguientes.
viene manifestado con este dolor que dura para toda la vida de una mamá, así sea una niña joven, ¿ve? Así sea una señora más adulta. Siempre va a haber esas secuelas tremendas. Ya van a manifestarse los daños a la salud, van a manifestarse las depresiones, la ansiedad, la angustia, la desesperación, los signos y señales de esa herida no sanada y sobre todo el vacío de la maternidad y también al papá, ese vacío de paternidad que es una cadena, es una atadura. Y por eso es tan importante orar, suplicar la gracia del Señor y pedir esa liberación. Es tan grave lo del aborto que siempre cuando se hacen estos tratamientos se hace un acompañamiento muy especial en la iglesia y ya bien los párrocos que puedan tener el permiso de absolver este pecado, este crimen, o se envía también en los casos, y antes se hacía más estricto porque era solo el obispo que podía absolver este caso, y también que él también autorice a hacer la absolución concreta de esta situación tan tremenda, de esta herida que hiere el corazón de Dios, el corazón de la Virgen María, porque ella siente ese dolor de las criaturas y de la mamá y de las personas que se afectan en esta experiencia, y la criatura misma queda afectada y queda con una atadura espiritual que requiere de liberación. Y entonces es eso, los niños abortados necesitan eso, y es bueno que compartamos algunas de las cosas que son un poquito psicológicas, pero también espirituales y hasta místicas. Habría que entenderlo y pedirle al Señor, el que es el Señor de la vida, que tenga misericordia, que nos perdone y que nos levante de esta herida que hoy está atrayendo muchas desgracias a la humanidad. Vamos a compartirlo en forma bien particular. Hay una luz. Y bien, compartiendo eso, la sanación de las heridas del aborto voluntario o involuntario. Esas grandes heridas, es como se dice que es la más grande herida que podría sufrir una madre, ¿no? Peor que que perder el hijo en vida. Imagínese lo que es eso. El perder un hijo por lo menos se lo vio, por lo menos sabe que falleció, por lo menos puede hacer bien su duelo. Pero imagínese cómo se hacen los duelos las mamás, cómo hacen los duelos de la criatura que abortó. Porque seguramente por conveniencias, digamos en casos de jóvenes que dirán, no, es que me está deteniendo mi proyecto de vida. Es que mire que no me va a dejar trabajar, no me va a dejar terminar mi carrera. No estaba preparada o no están preparados para llevar adelante esta situación. Por eso en estos casos la iglesia es muy clara. Si usted no puede llevar la criatura, si no hay en la familia, ¿quién le va a ayudar? Y le va a colaborar también. O si usted no interrumpe, porque también se puede parar un tiempo para cuidar de la criatura, que vaya creciendo, y ya después en la familia te van apoyando, porque hay que dar la cara, hay que ser valientes en la defensa de la vida. Y en ese caso, entonces, ya se buscan las salidas. Siempre habrá quien pueda dar el apoyo y seguir adelante con el proyecto de vida. Obvio que las cosas ya no van a ser del mismo ritmo de antes. Ya no va a haber de alguna manera esas situaciones de ir haciendo el ritmo como usted lo pensaba, ¿no? Ahora toca sacrificarse, pero es hermoso porque ya tiene por quién vivir, por quién luchar, en la circunstancia en que la criatura haya sido concebida, incluso hasta en una violación. Si la criatura quedó, si la chica o la mujer quedó en embarazo, en esos casos se está abogando que tiene que abortar. No puede. Pues entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se debe tener la criatura y se da en adopción. Y por eso es tan importante que haya tantas personas y familias sin los hijos que nos ayuden y que colaboren en la adopción de estas criaturas y les den amor. Todo ese amor que se da a estas criaturas les sana y trae esa bendición.
concebidas a veces en situaciones particulares, y así entonces podemos encontrar el negocio de los abortos. Hay clínicas terribles, lugares de maldición, infiernos en la tierra que están generando estas situaciones, y médicos y doctores y doctoras y enfermeras o personas y hasta abortistas que existen, inescrupulosos, que están generando estas situaciones. ¿Cuántas mamás que ya no pueden concebir porque les hicieron daño en el útero y ya no pueden concebir más? Y es desastroso cuando uno ve esos videos tan duros de cómo es que se despedazan las criaturas, cómo tratan de defenderse para que no les hagan daño, pero no hay nada que hacer. Es tristísimo ese asesinato y ese desangramiento cruel, porque es una crueldad, como creyendo que es cualquier cosa y es una persona. Es como cualquier persona de nosotros que existimos ya en esta vida. La nostalgia que puede dar de la criatura no nacida. Hablar de estas situaciones es que el espíritu de esas criaturas existe. Una mamá lo puede llegar a sentir, ya bien por aborto involuntario o por aborto voluntario. Y hablando de involuntarios, hay muchos involuntarios, abortos involuntarios que son hechos, así como lo decía al comienzo, sin la debida conciencia. Hay ciertos métodos que son abortivos. ¿Ve? El óvulo es fecundado, pero no puede seguir avanzando y ya hay una criatura. Y se quedan tranquilas esas mamás, y algunas ya asuman en este sentido. Bueno, hay otros que seguramente fueron espontáneos, ni se dieron cuenta. Pero es eso, y hay diferencia entre un aborto provocado o evitado o de alguna manera detenido, llamémoslo así. Estas situaciones son realmente, hay afecciones distintas, pero depende de la etapa también en la que está la mamá, pero de todas maneras siempre es una criatura. Y qué importante es pedir esa gracia de Espíritu Santo, que nos ayude en la sanación, que la Virgen María, que es Madre del Verbo Eterno, nos alcance esa salud, esa sanación de las mujeres que han tenido esta herida en la vida, para que así en la gracia y la misericordia de Dios alcancen su confesión, hagan su terapia y puedan entonces proclamar la bondad de Dios, que es misericordia, porque el poder de Dios es grande, el poder de Dios sana y perdona. Pero si se pasa la vida sin sanar esta herida, si se muere con esta herida, seguramente no se alcanzará salvación, porque es la negación. Hablo de quienes han causado el asesinato, no hablo de los abortos involuntarios que ocurren porque la naturaleza o las circunstancias lo provocaron. Pero sin embargo, ya dijimos, también en abortos espontáneos, también si hay alguna afección, también se hace la sanación. Por eso vamos a dedicarnos a eso, a la sanación, y eso lo haremos ya en este compartir, en este recorrido, y ya regresamos con ustedes a Kenosis, aquí en la emisora Minuto de Dios. Regresamos a continuar con esta experiencia de la sanación del aborto y sobre todo de los abortos provocados, para pedir la bondad, la misericordia de Dios, la sanación, la misericordia, entender esos efectos y heridas que se llevan por vivencias y experiencias diversas, incluso en los abortos no provocados, pero el don del Espíritu Santo que inspira para ayudar en la sanación de la madre, del padre, de la familia y de las mismas criaturas que han sido abortadas. Porque hay que levantarlas. A mí me ha tocado hacer oraciones especiales en ese sentido de una criatura abortada. Y se siente a veces, y mi mamá era la que sentía muchas yendo a lugares o estando en espacios, las criaturas que lloraban y que habían sido enterradas por ahí habían sido abortadas. Era tremendo el lamento. Conocí de una familia también el caso de cómo había habido un aborto, lo habían enterrado cerca por ahí de la casa y los restos de esa criatura, y sentían que esa criatura y le percibían y le podían ver cómo iba creciendo, iba cumpliendo las edades de
que iba desarrollando. Ya tenía hasta 18 años y la criatura no había sido liberada de ahí, de ese espacio. Y lo sentían que movía cosas en la casa, que estaba con ellos. Y era un aborto que había sido ahí provocado y que había que sanar y liberar. O personas que a veces llegan a una casa desconocida y sobre todo los niños niñas empiezan a percibir que hay una niña o un niño por ahí que como que se deja ver y lo ven y se asustan. Y ese es un aborto que seguramente hubo por ahí, y esa criatura y ese espíritu no se ha liberado, y hay que orar por esa criatura y por la madre y por quienes lo provocaron, pedir al Señor que rompa esas cadenas y ataduras. Es tremendo. Cuando uno ve testimonios, uno siempre tiene que darse cuenta que está un consejo mal dado es causa de juicio muy grave en la presencia del Señor. Alguien que diga, no, de soluciona esta situación, ve y que te hagan un aborto. Con ese consejo tú eres ya asesino o asesina, solo por decirlo, y viene sobre ti la causa de ese pecado. Esa es una situación tremendísima. Por eso es importante también ofrecer esas oraciones por los niños no nacidos y sobre todo los que han sido abortados directamente, asesinados desde el vientre de las madres. Y qué importante es eso, orar por esa restauración, para que se levante la criatura, pero por la sanación de la mamá, que es la que más se afecta, pero también en la afección espiritual para el papá, que fue cómplice, que negó la criatura. Y en esa negación incluso hasta pagó para que se hiciera un aborto. ¡Qué maldición! Es decir, qué dolor. Además del dolor, qué situación tan grave y qué oscuridad tan tremenda que se ha metido en la humanidad. Esa cultura de la muerte está con tantos abortos que se provocan. Son millones y millones de criaturas. Y por eso es tan importante entrar en esta experiencia de interceder, de pedir bendición, de pedirle al Señor esa misericordia. Porque de alguna manera la mamá sí se afecta. La criatura necesita también restauración. Por eso a veces se hace el simbolismo, y me ha tocado hacer que mamás que han llegado, de pronto ya si lograron ver el feto o la criatura que todavía está ya falleció, pero la presentan para que hagamos un bautismo espiritual, pero no un bautismo y colocarles en un lugar digno si se puede. Pero de todas maneras, o ubicarle no es cualquier cosa, ¿no? Ella es una criatura, es un ser humano, pero bueno, todo se vuelve así como, la vida se vuelve como desecho, y eso también es que tener en cuenta la dignidad que hay que tener, o con las criaturas. Pero aquí en el caso lo que yo voy a decir es, los bautismos espirituales de las criaturas abortadas son tan importantes, incluso las nacidas, las no nacidas involuntariamente, porque se salió, hubo situación, una circunstancia. Pero es bueno que la mamá o el papá o ambos le pongan un nombre a esta criatura y de hacer un bautismo simbólico. ¿Ves? Le pones un nombre, le pides al Señor que te dé conocimiento interior, si era un niño o una niña, y le das un nombre. Y si no, buscas un nombre medio parecido, José María, María José, nombre de un santo o una santa, la pone en manos de Dios y pide su misericordia. Ya si es abortado a propósito y fue directamente y hubo asesinato, ese ya tiene un procedimiento tremendo también. Habrá que pedir perdón, habrá que pedir misericordia, habrá que confesarse, hacer los procesos de acompañamiento de sanación y liberación, y hacer la restauración de esa herida y orar por esa criatura también, entregándole y poniéndole en manos del Señor. Pero bueno, a veces la ignorancia nos ha traído estas ataduras, estas cadenas. Los maltratos que seguramente han recibido las madres han llevado a que esto ocurra, abusos o situaciones diversas. Pero de lo que se trata ante todo es darnos cuenta de que estamos llamados a pedirle al Señor oración y a pedir bendición. ¿Qué le pasa a una mamá que ha experimentado esa situación? Si así nomás, si es una forma espontánea, sobre todo cuando ha esperado tanto una criatura y no la ha podido tener, pero cualquier criatura siempre da como esa nostalgia en una madre, incluso en el padre, porque hay una unión espiritual también con el padre, a fin de cuentas es su sangre también, y en esa unidad también se experimenta ese vacío, esa nostalgia, esa angustia, más aún cuando ha sido provocado. Y por eso esta canción que queremos compartir es una canción medio particular.
de una madre experimentando ya en los pasos de los días y a veces meses o años, experimenta ese dolor y lo canta más o menos de esta manera, o Padre Ricardo lo canta así: perdóname, hijo. Qué bonito es que una mamá llegue a pedir ese perdón y esa gracia y encontrar la paz para la criatura y para sí misma. Compartamos la pedir a Donald que nos lo ponga para que la compartamos en este momento. Bueno, hay testimonios esta canción es definitivamente sí crea nostalgia, pero qué bonito porque ayuda como que en el perdón se llegue a la sanación. Y Dios todo lo perdona. Seguramente cuántas mamás andan por ahí, incluso papás que saben, o los cómplices, las cómplices de abortos, o quienes de alguna manera han ayudado y provocado. La herida que pueden tener de no haber podido ver esa criatura que nació, de haber compartido la vida, parte de la vida con esa criatura, esa persona que era un don de Dios, que seguramente, como dicen por ahí, va a ser llamada a una gran misión o algo grande en esta humanidad. Y aunque fuera simple, toda vocación es grande, pero interrumpimos un ciclo de la vida de una persona. Pues es eso, la misericordia de Dios se derrama para restaurar. Dios todo lo perdona. Claro que seguramente habrá que asumir las consecuencias, la reparación que lleva esta situación que es muy grave, los efectos que hay sobre la salud, pero ya en la salud, en la oración de intercesión y sanación, se llega a que se sane la herida, que se restaure, en esa comunión también eucarística, de confesión también y de comunión con la Virgen María, esa herida se sana y también los efectos son sanados. Y llega la paz al corazón. No puede haber paz en una persona que ha vivido esta experiencia de un aborto provocado. No hay la paz del alma. Pero cuando ya lo confiesa, cuando hace el tratamiento, porque se necesitarán los tratamientos, experimentará la paz del amor de Dios, dueño y Señor de la vida, por el poder del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que nació para darnos vida, y que en la eternidad, por el poder de su cruz y resurrección, toma estas criaturas y derrama bendición sobre sus madres y padres y los seres queridos. Bueno, así es. Situaciones tremendas. A ver, hay unas cosas que ocurren con los abortos, cosas tremendas, consecuencias, además de situaciones psicológicas, dijimos ataduras espirituales. Daños incluso en las generaciones pueden ocurrir en personas. Por ejemplo, personas que no se pueden embarazar. En oración uno puede descubrir que de pronto hay una situación generacional que hubo abortos causados, no sanados ni perdonados, y eso impide que eso hace que la familia vaya entrando en una atadura de la concepción. Y hasta eso hay que pensarlo cuando están los abortos. ¿Ve? O esa atadura que por un aborto causado en los esposos puede generar en los hijos que vienen alguna situación grave. Puede ser que de esterilidad, pero puede ser de depresión, puede ser de no identidad de género. Hay muchos casos que yo he descubierto en oración que son de homosexualidad, debido a esas negaciones, esas experiencias incluso de abortos que hubo en el papá o la madre que tuvieron ellos y que ahora está afectando espiritualmente a uno de los hijos. Dirán, ¿de dónde saca este padre estas historias? Pues el Señor en oración de conocimiento nos lo ha mostrado. Y así, pero digamos que hay familias que han creado por violencias y todo esto, por maltratos, pérdidas de una criatura. Uno ve que a veces el esposo llegó borracho y cómo maltrató a la mamá en embarazo. Imagínese eso. O un papá celoso, o hasta un hermano celoso que ve que la hermana quedó en embarazo, no era el tiempo, se enojan tremendamente, la castigan y ella pierde la criatura. Imagínense las consecuencias y las situaciones que pueden quedar para la familia. Pues si ya quedó en embarazo, bueno, se le hace notar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hija? Querida hermana, ¿qué te pasa? Pero ya está, vamos a salir adelante, te vamos a apoyar. Ya salgamos adelante, defendamos esa vida que está ahí, recibámosla,
acojámosla. ¿Cuántas negaciones ha habido en este sentido? Y estas pobres madres han tenido que irse de la casa porque han sido valientes y han podido defender la vida. Qué benditas esas mujeres. Pero después las circunstancias que les ha tocado pasar, pero Dios es grande y las ayuda. O seguramente ya casos más extremos, cuántas mujeres por ahí, tantas chicas sin esos apoyos, tienen la criatura y después como no está el apoyo, son abusadas o maltratadas o dedicadas también a una vida promiscua porque se expusieron a esto y faltó ese apoyo de la familia y de seres queridos. Qué importante es también saber apoyar cuando hay estas situaciones delicadas. También esas situaciones dolorosas que hay y hasta de culpas, pero sin querer a veces, cuando se ha tenido que tomar de pronto algún medicamento y ese medicamento provocó el aborto de una criatura. Y entonces puede ocurrir esa situación, es un tipo de medicina o un tipo hasta de bebedizo o de una aromática o cosas de estas que son de pronto dañinas para ciertos tipos de cuerpos de las madres. Pero se sanan, la sanación de Dios es muy grande. ¿Ves cómo Dios tiene tanta bendición? Y entonces, pero hay consecuencias muy duras. Yo les decía, por ejemplo, cómo después de un aborto o de los abortos pueden venir, aunque al principio seguramente no se va a notar, pero aunque quede la gran nostalgia y preocupación, pero con el paso del tiempo, por la negación de la maternidad, por esa situación, vienen depresiones, tristezas, la salud se va afectando con el paso de los años y eso ocurre y esas situaciones sí crean esa ansiedad. Y bueno, o a veces escuchar también la angustia que produce el escuchar de esos gemidos de los niños o esos lloros de los niños abortados, que a veces los puede sentir la misma madre o seres queridos de la familia u otras personas que pueden percibirlo. Entonces, qué importante eso. Liberarse ya de la culpa de un error a veces cometido en juventud o de una desesperación que llevó a provocar un aborto, pues hacer la reconciliación, pedirle al Señor el perdón. Dios todo lo perdona. No vaya a creer que ese pecado no se perdona. Sí se perdona y se puede confesar, se puede hacer la absolución. Pediríamos como sacerdote esa absolución de los pecados y se haría el acompañamiento para si hay secuelas o efectos secundarios, pero se hace para liberar de esos complejos y de esas situaciones, y cómo la vida de una madre, de esas mamás, cambian definitivamente, vuelven de nuevo a la esperanza, a la alegría, la criatura es liberada y sienten esa bendición. Entonces, es eso, tantas situaciones que pueden afectar y de pronto quienes tienen traumas de maltratos en la infancia, sobre todo las niñas o las jóvenes que recuerdan su maltrato de infancia y se quedan en embarazo y dicen no, la vida ha sido muy dura y por esos traumas pueden llevar a provocar abortos. Es decir, ya diríamos como hay de algunos círculos de cadena, llamémoslo así, o efectos de actitudes de papás que pueden provocar más adelante reacciones y decisiones sobre la vida en el hijo o la hija más adelante. U otros, hay unos casos tremendos porque intentaron abortar. Y yo, ¿cuántos casos soy como sacerdote? Imagínense, ya casi 30 años de caminar como sacerdote. Tantos casos que me ha tocado interceder para que entren en sanación. Y esas confesiones dolorosas de la mamá y del papá incluso, que intentaron de diversos modos causar el aborto y no pudieron. Nació. Pero de todas maneras esa criatura, con el amor que se le da y orando por esa criatura que ya nació, según en su debido momento, se sana. Es que el amor sana. Pero incluso en esas situaciones la criatura puede afectarse si no se hace el proceso de sanación. Póngase usted a mirar como mamá, si le tocó esa experiencia y lo intentó y la criatura de todas maneras nació, mire que esa persona que nace, sobre todo ya cuando llegan al joven, pueden tener tendencias al suicidio. Y entonces es importante tener esa sanación necesaria e incluso contar y pedir perdón. ¿Cómo no? Si se puede, es mucho mejor para que al sentir la sanación y el perdón, ya se le quite ese sentimiento de autodestrucción también, o de buscar adicciones y situaciones que le ponen en riesgo.
Así es, tantos efectos que pueden, si esto no se sana, no se libera, no se perdona, puede crear muchos males o manifestar muchas situaciones. Por ejemplo, la persona que tiene actitudes de alguna manera inestabilidad emocional, de mucho enojo, el mal humor, a veces son insoportables porque no tienen paz en su corazón. Entonces necesitamos la oración de sanación, de pacificación. Eso es importante y lo tenemos en cuenta para la gloria del Señor que nos sana y nos restaura. Espera por mí, te llenará de paz. Bien, tanto que podemos decir, apenas motivamos y dijimos algunas cosas y seguramente se están suscitando muchas preguntas en el nivel emocional, que ya se reconoce un poco más, ya los que están en psicología o en ayuda terapéutica, incluso psiquiátrica, colaboran un poco en la sanación de la herida emocional. Pero si no se trata bien con la herida espiritual, que también lo emocional afecta a lo espiritual, esas afecciones espirituales también son muy serias, que requiere el acompañamiento de personas con el don de intercesión especial. ¿Cuántas intercesoras hay que son mamás? ¿Cómo ayudan a restaurar esas madres? A mí me parece que es muy bonito. La confesión con el sacerdote y la intercesión del sacerdote es importante, pero también están los ministerios de intercesión que nos ayudan a alcanzar esa salud, esa sanación. Y se puede contar, para eso, esos ministerios de intercesión o personas orantes en los grupos de oración con mucho crecimiento, saben que tienen que guardar el secreto para siempre. Se guarda el secreto. Bueno, vamos a seguir conversando, meditando en un siguiente espacio, que Dios nos dé el Espíritu Santo, nos guíe y que la Virgen María nos cubra con su manto, ella que aceptó la concepción del Verbo de Dios en su seno virginal, y más que todo en su corazón, traiga la salud y la bendición a tantas mamás, y San José también, que acogió la vida, bendiga a tantos papás y sobre todo a quienes se han herido con la experiencia del aborto. Todavía nos quedan más espacios y seguiremos compartiendo. Dios les bendiga, donen con nosotros en este compartir, aquí en la técnica, en el máster de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes por su compañía, tanta bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delante de ti, que espera por ti, que espera